Bien, vamos a seguir entonces con el examen físico de la mano y muñeca. Bien, la evaluación del paciente siempre comienza desde que el paciente llega a nuestra consulta, ¿no es cierto? Vamos a hacer eh, una observación en su conjunto, una observación del estado general, cómo es la postura, cómo es la forma de caminar de nuestro usuario. Tras este examen general, vamos a ir a observar la extremidad superior. Ya vamos a documentar cualquier tipo de asimetría de los hombros, cómo es la forma de la postura de la mano, si hay diferencia entre ambas extremidades, nos vamos a fijar si es que hay algún edema, si es que hay deformidades, si hay alguna anomalía congénita, por ejemplo. Se sugiere también, para hacer un examen más exhaustivo de la muñeca y mano, sentarse frente al paciente, idealmente sobre una mesa, ¿no es cierto? Posicionar a nuestro paciente con las manos apoyadas. Los brazos tienen que estar expuestos para permitir la visualización y la palpación desde el codo hasta la punta de los dedos. Debemos siempre evaluar ambas extremidades, ya que esto nos permitirá comparar si hay asimetrías de una mano con la otra. Y importante también evaluar eh, estos arcos normales que tiene la mano, ¿no es cierto? Se describe un arco longitudinal y también dos arcos transversales. Y también importante hacer una evaluación de una mano normal. Le pedimos, ¿no es cierto?, al paciente un puño ligero y todos los dedos deben apuntar hacia un punto central en el carpo. Eh, los dedos, por ejemplo, si no siguen estos ángulos, podemos, por ejemplo, sospechar de alguna fractura, de algún metacarpiano, de alguna interfalángica. Entonces también es importante saber un poco cómo es la anatomía normal de la mano. ¿Ya? Lo mismo les muestro acá. Eh, Esta se define como la cascada digital de la mano normal. Nosotros cuando hacemos un puño ligero, el grado de flexión de los dedos se va incrementando desde el segundo hasta el quinto dedo. Y esto es una mano normal, ¿no es cierto? También podemos pedir que el paciente realice una flexoextensión de la muñeca con los dedos relajados, y a esto le vamos a llamar el efecto tenodesis, ¿ya? Que en el fondo cuando flectamos la muñeca, los dedos tienden a extenderse, mientras que cuando extendemos las muñecas, los dedos tienden a flectarse, ¿ya? Este gesto es un gesto normal de la muñeca, puede verse alterado, por ejemplo, en alguna lesión tendinosa. Ahí vemos nuevamente un poco exagerado el movimiento de la tenodesis, pero eso es lo que debiésemos evaluar. Entonces, en la inspección de la mano vamos a ir a evaluar la piel, cómo está su coloración. Por ejemplo, si hay un eritema local, puede ser un signo de infección. Si vemos una mano más azulada, podemos pensar en algún tipo de congestión venosa, ¿no es cierto? Tenemos que ir a evaluar cómo están los cambios tróficos, si hay aumento de vellosidades, si hay sudoración. Estos pueden ser signos clínicos de alteraciones del sistema nervioso autónomo, como lo que ocurre, por ejemplo, en un síndrome de dolor regional complejo. Tenemos que ir a evaluar si es que hay cicatrices, si hay heridas, y si estas cicatrices, por ejemplo, están activas, si están inactivas, si están hipertróficas, si están adheridas. Ya, importante ir a evaluar la atrofia muscular, por ejemplo, en esta imagen, una atrofia de la zona eh, tenar de la mano, ¿no es cierto?, que nos puede ser un indicio de alguna lesión del nervio mediano, ¿ya?, o alguna lesión del nervio periférico. También es importante evaluar si hay deformidades, si hay asimetrías, si hay angulaciones, si hay rotaciones de la mano. Eh, ya aquí podemos ver, por ejemplo, los clásicos nódulos de las interfalángicas sugerentes de una artritis reumatoidea, ya deformidades como la deformidad en martillo, la deformidad de Boutonniere, el cuello de cisne, que también es importante tener en cuenta. Evidentemente también en la inspección vamos a ir a evaluar el edema. Podemos ir a evaluar perímetros, el perímetro del antebrazo, perímetro biestiloideo. Podemos evaluar también el perímetro en 8, ampliamente usado en la evaluación de edema de la mano. Podemos ir a evaluar el perímetro de los dedos, y con esto también podemos objetivar el nivel de edema de nuestros pacientes, ¿ya? También se utiliza esta imagen que vemos acá, la medición del edema volumétrico, es decir, por ejemplo, cuánta agua es capaz de desplazar la mano
al entrar en contacto con el agua. Entonces, este desplazamiento del agua se mide en volumen y con eso también podemos hacer una relación con el edema. En la práctica no es muy utilizado, más bien es utilizado la medición de los perímetros. ¿Ya? Importante también ir a evaluar la palpación, ¿no es cierto? Que no solamente incluye el tejido blando, sino que también vamos a ir a evaluar la parte ósea y las articulaciones de la mano. Es importante evaluar también la textura de la superficie de la piel, comprobar si está caliente, si está fría, si está seca, si está húmeda, si está lisa, si está áspera, si hay hinchazón, cómo son sus dimensiones. Los cambios de color en la piel también es importante de ir a evaluar. También es importante evaluar si es que hay algún punto preso sensible, tanto de la muñeca, de la mano como del antebrazo y de la musculatura, ¿verdad? Si hay algún crépito, si hay algún chasquido que también pudiese presentarse al momento del palpar, por ejemplo, en alguna inestabilidad de algún hueso del carpo. Luego nos vamos a ir a evaluar la movilidad activa de la muñeca. Sabemos que tenemos distintos movimientos, ¿no es cierto? De pronación, de supinación, de flexo-extensión, de radialización, de ulnarización. ¿Ya? Importante también evaluar el patrón de tirador de dardo, que en el fondo lo que hacemos es evaluar este movimiento compuesto que tiene la muñeca, donde va hacia la radialización, la supinación, la extensión, y luego va hacia la ulnarización con pronación y flexión. Ese es el movimiento del patrón de dardo. Y es un movimiento súper importante en la muñeca y súper funcional. Lo vamos a ir a conversar en la siguiente diapositiva. Acá podemos ver cómo la articulación mediocarpiana es súper importante en aporte, digamos, en los grados de flexo-extensión de la muñeca. ¿Ya? El patrón del movimiento del dardo se da generalmente en la mediocarpiana. ¿Ya? Entonces podemos ver, por ejemplo, en la flexión, el 40% de la movilidad se da en la radiocarpiana, mientras que el 60% se da en la mediocarpiana. Hacia la extensión ocurre que el 60% está dado por la radiocarpiana, mientras que el 33,5% está dado por la mediocarpiana. O sea, este movimiento del patrón de dardo y este movimiento de la mediocarpiana contribuye también a la movilidad de la radiocarpiana. ¿Ya? Aquí les dejo el paper, digamos, que evalúa un poco este patrón. Y es importante este estudio porque en el fondo se demuestra que el patrón del lanzador de dardo, hay poco movimiento del escafoide semilunar en la articulación radiocarpiana, por lo tanto es un muy buen movimiento que utilizamos tempranamente para fracturas radiocarpianas, sobre todo cuando son fracturas intraarticulares. ¿Ya? Y también tiene mucha utilidad este gesto motor en las lesiones ligamentarias del carpo, especialmente las lesiones del escafo lunar y del lunotriquital. Así que es un movimiento que vamos a tener en cuenta tanto para la evaluación de la muñeca, pero también como tratamiento de algunas patologías. Vamos a revisarlo en la clase de fractura extramortal de radio. Importante también ir a evaluar la movilidad activa de los dedos, ¿ya? Aquí podemos ir a evaluar el puño completo, el puño recto, el puño y la garra también son movimientos funcionales de la mano. Vamos a ir a evaluar también la abducción y aducción de los dedos, ¿ya? La flexión de las metacarpofalángicas. Estos movimientos son funcionales para la mano y son los movimientos que obtenemos gracias a la musculatura intrínseca de los lumbricales y de los interóseos. Importante también vamos a ir a evaluar la movilidad del pulgar, ¿no es cierto? La abducción palmar, la abducción radial, la extensión, la flexión, la oposición del pulgar, ¿ya? La anteposición u oposición y la retroposición del pulgar. Y existe esta clasificación, ¿no es cierto?, del nivel de oposición del pulgar, que es la clasificación de Capagni, ¿no es cierto?, donde nosotros le vamos pidiendo distintas pinzas al paciente y vamos clasificándola con un número. Entonces eso también es importante para tener más o menos claridad de
de cómo está la oposición del pulgar. Luego de evaluar la movilidad activa, nos vamos a ir a evaluar la movilidad pasiva, y con ello también goniometrar aquellos déficits de movilidad, ¿no es cierto? Evidentemente, si el paciente logra un rango activo completo, no es importante y no es necesario ir a evaluar la movilidad pasiva, ni, por supuesto, la goniometría. Pero en casos de que tengamos una movilidad activa, por ejemplo, que esté disminuida, vamos a ir a corroborar con la movilidad pasiva, y si es que efectivamente hay una limitación de la movilidad pasiva, vamos a ir a goniometrar para poder dejar registro de los grados de articulares de cada articulación, ¿no es cierto? La movilidad pasiva de la muñeca, tenemos el movimiento de flexo-extensión. En general, el movimiento de flexión normal es de 80 grados, el de extensión es de 70 grados. ¿Ya? Aquí vamos a ubicar el fulcro en una proyección del hueso piramidal, ¿no es cierto?, del carpo, en el borde cubital de la mano. El brazo fijo va a ser el eje longitudinal de la ulna, el brazo móvil va a ser una proyección del quinto metacarpiano, ¿ya? Y aquí es donde pedimos eh, la máxima extensión y la máxima flexión, goniometramos y obviamente también valoramos el énfilo articular. Seguimos con el otro movimiento de la muñeca, ¿no es cierto? Vamos a ir a evaluar la pronosupinación. Y acá les dejo dos formas de evaluar la pronosupinación. Esta es la clásica que se utiliza, que le pedimos al paciente que empuñe un lápiz, ¿no es cierto? Y dejamos el fulcro en la cabeza del tercer metacarpiano, el brazo fijo lo dejamos como en una perpendicular hacia el suelo, y el brazo móvil, digamos, lo hacemos con la movilidad del lápiz, ¿no es cierto? El problema de esta medición es que hay movimientos intercarpianos que pudieran contribuir a aumentar esta pseudopronación o pseudosupinación. Entonces a veces puede ser no tan exacta, ¿ya? A mí en lo particular me gusta más utilizar esta evaluación donde el brazo móvil en el fondo es una proyección de esta línea que une ambas estiloides, y de esa forma nos evitamos esta contribución que pudieran tener los metacarpianos en la evaluación de la o sea, de la pronosupinación, ¿no es cierto? En la pronosupinación también tenemos un rango de 80 a 90 grados para ambos lados. Y el último movimiento que vamos a evaluar de la muñeca va a ser la la radialización y la ulnarización, donde vamos a poner de fulcro al hueso grande. El brazo móvil va a ser la proyección del tercer metacarpiano y el brazo fijo va a ser una proyección del eje del antebrazo. La radialización normal está descrita alrededor de los 20 grados, la ulnarización alrededor de los 30 grados. La movilidad pasiva de los dedos las vamos a evaluar con un goniómetro de dedo, que son estos goniómetros que podemos ver acá. Sin embargo, si no tenemos uno, podemos también utilizar los goniómetros normales, ¿no es cierto? Vamos a evaluar articulación por articulación. Tenemos que los dedos largos, la metacarpofalángica, puede tener una extensión desde 0 hasta menos 45 grados, es decir, va desde una posición neutra de la articulación hasta hacia una hiperextensión de la metacarpofalángica, y hacia la flexión podemos ver que puede llegar hasta los 90 grados. La interfalángica proximal, generalmente los dedos largos la describimos de 0 a 100 grados, mientras que la distal de 0 a 80 grados sería un valor normal. ¿Ya? El pulgar tiene su propia forma de evaluarse, ¿no es cierto? Ya que sabemos que es una articulación completamente compleja, y el pulgar, como veíamos en las diapos anteriores, tiene muchos movimientos, entonces tenemos que ir a goniometrar cada uno de ellos. Acá les dejo cómo se hace la goniometría, ¿no es cierto? De la abducción palmar, de la extensión, de la oposición, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, la articulación interfalángica, sabemos que puede ir desde una hiperextensión de 15 grados hasta una flexión de 80 grados. La metacarpofalángica del pulgar va de los menos 10 grados de hiperextensión hasta los 55 aproximadamente. Y la carpometacarpiana va de 0,45
en el fondo en la abducción y aducción palmar, y de 0 a 60 en la abducción y aducción radial. ¿Ya? Aquí también les dejo esta evaluación importante, que es la apertura del primer espacio, que en el fondo se le describe a esta zona. ¿Ya? Puede ser el primer espacio visto desde una posición de abducción-aducción, como también de una abducción-aducción radial y una abducción palmar. ¿Ya? Importante también el primer espacio porque es el que nos permite a nosotros evaluar cómo esta mano va a poder ir, por ejemplo, a tomar objetos. ¿Ya? Entonces, importante describirlo. Bueno, hablamos recién de la goniometría, ¿no es cierto?, de cuáles son los rangos normales fisiológicos de las articulaciones, pero no necesariamente estos rangos fisiológicos van a ser los rangos funcionales. ¿Ya? A veces podemos permitirnos tener un poco menos de rango normal de los dedos y de la muñeca y centrarnos también en los rangos funcionales. Acá les dejo un poco cuáles son los rangos que nos permiten que nuestra mano pueda realizar todas las actividades normales, ¿ya? Entonces, desde la flexo-extensión del codo, la pronosupinación, la flexo-extensión de la muñeca, la desviación radial y cubital, las articulaciones de los dedos, de las metacarpofalángicas, de las interfalángicas, y aquí también vemos la del pulgar, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que un rango funcional de la pronosupinación de la muñeca es un arco de 100 grados, que puede ir desde 50 grados de supinación a 50 grados de pronación, que en el fondo está descrito que en estos rangos podemos realizar la mayoría de nuestras actividades de la vida diaria. ¿Ya? Acá dejo este libro donde pueden revisar con mayor detalle cada actividad. Pasamos entonces de la movilidad activa, la movilidad pasiva, evaluamos los rangos con goniometría, los rangos funcionales, y ahora nos vamos a un poco la inspección o exploración tendinosa, que es importante en el fondo para evaluar si es que tenemos alguna lesión de tendones en la mano, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado en las diapos anteriores que la exploración en la exploración de esta cascada digital fisiológica, ¿no es cierto?, que adopta la mano en un puño ligero, que es normal, digamos, dada por el tono fisiológico de los tendones flexores. Obviamente, si esta cascada está alterada, podría llevarnos a pensar que hay alteración en los tendones flexores. También habíamos hablado de esta maniobra, que es la maniobra de tenodesis, ¿no es cierto?, que es cuando llevo pasivamente la muñeca hacia extensión, los dedos tienden a flectarse ligeramente, mientras cuando llevo la muñeca pasivamente hacia la flexión, los dedos tienden a extenderse pasivamente. Esto nos habla de un tono normal de nuestros tendones, ¿no es cierto? Si esto está alterado, tenemos que ir a explorar con más detalle los tendones. En esta otra imagen podemos ver una exploración de los tendones flexores superficial y profundo de los dedos, ¿no es cierto?, para comprobar o para valorar la función del músculo flexor profundo de los dedos. Lo que pedimos es que el paciente haga una flexión de la interfalángica distal mientras yo bloqueo la interfalángica proximal, mientras que cuando le pido al paciente, cuando quiero evaluar el flexor superficial de los dedos, lo que hacemos es pedirle al paciente que haga una flexión de la interfalángica proximal mientras bloqueo el resto de los dedos. ¿Ya? Con respecto a los tendones extensores, podemos hacer esta exploración tendinosa, ¿no es cierto? Sabemos que la extensión de la metacarpofalángica está dada por el extensor común de los dedos, ¿no es cierto? Sabemos también que el extensor o sea, que el dedo índice tiene su propio tendón extensor, lo mismo con el dedo meñique, ¿ya? Entonces, si queremos ir a explorar esos tendones, tenemos que pedir estos movimientos a nuestro paciente. Seguimos con la evaluación de la fuerza muscular. Bueno, sabemos que en la musculatura de la mano hay musculatura que es intrínseca, musculatura que es extrínseca. Ya tenemos extrínsecos que son flexores y extensores. Lamentablemente no hay, bueno, hay un consenso, digamos, de utilizar la nueva nomenclatura de la musculatura de la mano y de los dedos, y de la muñeca también. Pero también vamos a encontrar en muchos libros
que todavía se utiliza esta nomenclatura que es antigua. ¿Ya? Les dejo igual esta diapositiva para que la puedan revisar. Y bueno, y lamentablemente vamos a tener que aprender a utilizar todo el tipo de nomenclatura. La fuerza muscular, entonces, la vamos a evaluar con esta escala de 0 a 5, que es conocida por todos nosotros, ¿no es cierto? Esta escala de la Medical Research Council, donde va desde el 0, cuando no tenemos ningún tipo de contracción observable, ¿no es cierto?, hasta el 5, que es cuando tenemos una contracción normal de la musculatura que va contra la resistencia. Les dejo algunos ejemplos de evaluación de fuerza muscular. Obviamente, si quieren ir a medir en detalle cada músculo, les dejo también el libro desde donde saqué estas imágenes, pero aquí les voy a dejar un poco como las evaluaciones más comunes, ¿no es cierto? El flexor de los dedos, el oponente de los dedos, lo utilizamos mucho, sobre todo cuando tenemos sospecha de lesión del nervio mediano o de algún tipo de atrapamiento de nervio mediano como el túnel carpiano. Evaluamos estos dos músculos, ¿ya? Acá también les dejé un poco la evaluación del extensor corto del pulgar, del extensor largo del pulgar, ¿ya? El extensor común de los dedos, como lo veíamos también en la exploración tendínea, en la evaluación del extensor corto del pulgar. También tenemos la evaluación de los interocios palmares, de los interocios dorsales, de los lumbricales, ¿ya? Que esta evaluación es importante tenerla en cuenta porque la utilizamos mucho cuando estamos en sospecha de alguna lesión o atrapamiento del nervio cubital o el nervio ular. Entonces es importante también evaluar esta musculatura. Con respecto a la fuerza de puño, bueno, podemos hacer un screening de la fuerza de puño pidiéndole al paciente que apriete firmemente nuestros dedos, podemos pedirle con ambas manos, de esta manera podemos ir a comprobar si hay algún tipo de asimetría. Obviamente tenemos que tener en cuenta la lateralidad del paciente porque la mano dominante va a tener más fuerza que la otra mano, ¿no es cierto? Y con respecto, bueno, a la evaluación más objetiva, el gol estándar de evaluación de fuerza de puño es el dinamómetro, que tiene todo un protocolo de utilización, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedir al paciente que se siente, ojalá con la espalda apoyada, ¿no es cierto? Con el codo pegado al tronco, el codo también vamos a pedir que esté en 90 grados de flexión, la mano y muñeca tienen que estar en posición neutra o levemente extendida, ¿no es cierto? Y vamos a pedir la máxima fuerza de puño que pueda realizar el paciente en no más de 3 intentos. Estos 3 intentos tienen que ser sucesivos y ojalá que con al menos 15 segundos de descanso entre cada prueba, ¿ya? Siempre evaluar la dinamometría de ambas manos. Y bueno, importante que la fuerza de puño que vamos a registrar va a ser una media entre los 3 intentos que tomamos, ¿ya? Les dejo este paper importante porque acá tenemos el kinesiólogo Christian Chaukelaf, que hizo en el fondo la valoración de la fuerza de puño en población normal chilena. Eh, ya, entonces este estudio es súper importante porque acá podemos tener más o menos un promedio de la fuerza por grupo etario y por sexo, ¿ya? Entonces también podemos tener alguna idea de cuáles son los valores normales de fuerza de puño en población chilena, porque muchos estudios hay en población que es americana, pero que obviamente tienen otra antropometría diferente a la de la población chilena. Así que les dejo este estudio para que también lo puedan revisar. Otra forma también de determinar la normalidad de la mano, ojalá, es esperar no más de una diferencia de un 10% entre la mano sana y la mano lesionada. Con respecto a la fuerza de la pinza, lo utilizamos también un dinamómetro de pinza o un pinzómetro, ¿no es cierto? Donde podemos ir a evaluar la pinza tridigital, una pinza lateral, eh, una pinza llave, como es la que vemos en esta, y bueno, la idea es que vayamos también registrando la media de 3 intentos, ¿no es cierto? La posición también tiene que ser en 90 grados del codo, el antebrazo ojalá en posición neutra,
la muñeca está levemente extendida de 0 a 30 grados, ¿no es cierto? Y las interfalángicas están en una semiflexión. Eh, lo mismo les decía yo, que ojalá tenemos que probar siempre ambas manos, ojalá siempre partir por el lado sano y luego nos vamos al lado afectado. Dejamos 15 segundos de descanso entre cada prueba, ¿no es cierto? Y vamos a medir un promedio de las 3 pruebas. También hablando un poco como de esta dimensión o valoración muscular, importante saber reconocer cuando hay acortamientos también de la musculatura, ¿no es cierto? Y les dejo también esta prueba para poder saber si es que, por ejemplo, tienen un déficit de flexión de puño, poder determinar si ese déficit activo está dado por acortamientos de la musculatura intrínseca o de la musculatura extrínseca de la mano, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, nosotros llevamos a una flexión de la metacarpofalángica, eh, y en el fondo hay una pseudo extensión de las interfalángicas, mientras que si llevamos a una extensión de la metacarpofalángica y hay una mejora de la flexión de las interfalángicas, podríamos pensar que el acortamiento es de la musculatura extrínseca de la mano, ¿no es cierto? En cambio, si esta situación es al revés, si por ejemplo la movilidad de las interfalángicas mejora al hacer una flexión de la metacarpofalángica, mientras que empeora al hacer una extensión de la metacarpofalángica, podríamos pensar que hay un acortamiento de la musculatura intrínseca de la mano.